Estimado Miguel, buenos días. A todos quienes hacen Intermedio Ecuador, un saludo cordial, a todos los ciudadanos también. Un saludo. Bueno, nosotros hemos dado seguimiento a la ejecución del presupuesto. No es la cifra que manifiesta constantemente el alcalde de la ciudad, siempre tenemos esa discrepancia. No hay un correcto nivel de ejecución. Hay varias obras que se encuentran en pausa, que se encuentran paralizadas, que se encuentran a la espera de la elaboración de contratos complementarios, modificatorios, que no han permitido que el tema avance. Sin embargo, sí podemos decir de que no hemos sobrepasado el umbral de un 40% en el año anterior, real, no comprometido, no ofrecido, sino real, ejecutado, lo que ya salieron de las arcas fiscales municipales, y este tema, pues obviamente tiene que analizarlo el ciudadano. Creo que está a la vista. ¿Qué obras en Riobamba han existido? ¿Qué obras emblemáticas han existido? Seguimos contratando cada ciertos meses el tema de bacheo, que es, claro, conveniente, me parece, para una administración estar contratando cada cierto tiempo en lugar de dar una solución definitiva. Y bueno, así estamos en la ciudad. Es un nivel de ejecución demasiado bajo, doctor. Por supuesto, es Y mire, bajo. ahí traigo a colación lo que propone el gobierno, por ejemplo, con una ley urgente económica, donde se habla de justamente buscar la eficiencia en el manejo de recursos, en las inversiones y ejecución de obras de parte de los gobiernos municipales, en este caso gobiernos descentralizados. ¿Usted cree que es necesaria esa ley del gobierno? A ver, yo creo que eso debe pasar por un tema de eficiencia, más no presionado por una ley. Siempre se ha dicho que lo correcto, hablando económicamente o en el tema de administración pública, es de que el 70% se ejecute en gastos de inversión y únicamente el 30% en gasto corriente. Pero ahí viene una dicotomía con el tema inversión. La inversión se da cuando usted tiene planes, programas y los proyectos, sobre todo, para poder invertir y ejecutar algún tema favorable para la ciudadanía. Pero dentro de ese proyecto necesita personas para que ese proyecto camine. Y crea nuevas partidas o crea nuevas contrataciones o pide nuevos perfiles. Y en ese sentido, en ese gasto de inversión se paga al personal. Entonces se convierte en una especie de gasto corriente camuflado en el gasto de inversión, que sigue siendo parte de ese alto porcentaje que se sigue gastando en temas termina siendo gasto corriente. Entonces son situaciones que pasan más por la eficiencia, la operatividad y el nivel de inteligencia y de ejecución que pueda tener el administrador de la ciudad y su equipo de asesores, de directores, quienes crean las necesidades en cada una de sus áreas, y que pueda invertirse de manera correcta. Entonces no pasa más, no se necesitaría una ley. Una reforma, Sí, una por nueva ley. supuesto. A lo que estamos queriendo ingresar con esta nueva ley es de que poco a poco caminamos al centralismo que hace años Ecuador lo había abandonado, y tenemos la desconcentración y la autonomía en cada uno de los territorios, y ahora se plantea bajo un cierto parámetro, entre comillas, de control del gasto público en los gastos desconcentrados, centralizar algunos temas de competencias, controlar el tema del gasto, y sobre todo, yo sí tengo un cierto temor, y lo debo decir, de que al momento de aprobarse este tipo de normativas, se tenga el control sobre el darte o no darte dinero a través del gobierno central, las asignaciones que correspondan por ley y por constitución, de que en algún momento se diga si es que no se hace tal o cual cosa o no se alinea a tal o cual programa, obviamente no va a tener las asignaciones, o se puede controlar las asignaciones o menorar las asignaciones de acuerdo a cómo vaya la relación con el gobierno central. Y este tema hay que tener bastante cuidado, porque directamente atenta en contra de la autonomía de los gobiernos descentralizados, y que ha sido una lucha especialmente de los descentralizados rurales de décadas, y que cuando se logró este tema, empezar nuevamente a hablar de un centralismo, de un control de parte del gobierno central, es complicado. Pero esto pasa por la inoperancia que han tenido varios administradores de los cantones del país, en donde han preferido gastar el dinero en otro tipo de derroches innecesarios para la ciudad, o en consultorías que muchas de las veces se caducan y ahí se botó la plata y no se ejecutan luego, o en planes y programas que quedan en eso, en una retórica, en un papel, y que luego no se pueden ejecutar. Entonces hay razón también
en llamar la atención a los gobiernos centralizados. Así que es un tema de parte y parte que creo que merece un análisis mucho más profundo. Ahora, doctor Aulla, sin embargo, de que esta ley pondría en riesgo muchos aspectos de la autonomía de los gobiernos descentralizados e inclusive el tema de recursos o control de los recursos que envía el Estado, pero los municipios no dicen nada. O sea, los gobiernos descentralizados no dicen nada, excepto Quito, Guayaquil, Cuenca, que alzaron la voz, pero el resto no dicen absolutamente nada. La pregunta es, ¿o es que esta ley sí conviene que se apruebe y que se norme de alguna otra forma el tema de las inversiones y que no se sobrepase con el gasto corriente, que también es real, que se maneja exageradamente a través de algunas instituciones como gobiernos seccionales, como consejos provinciales y municipios? Yo creo que pasa más por un acto de cobardía de varios alcaldes. Yo creo que pasa más por un acto de cobardía de varios consejos municipales en sí, y que han esperado siempre que la lucha y las grandes luchas, cuando hay algún tipo de estos frentes que se van abriendo, la hagan siempre las ciudades principales del país. Esperan que la lucha la haga el alcalde de la capital, esperan que la lucha la haga un alcalde del puerto principal, que la lucha la haga un alcalde del Austro, pero llega el momento en que se tiene una asociación de municipalidades del Ecuador, pues. No hemos escuchado, yo personalmente, a quien sí lo he visto, y ya he dado unas primeras intervenciones, es al tema de Conagopare a nivel nacional, obviamente por los gobiernos parroquiales, pero hablar de las personas que están al frente de los consejos municipales, siempre han esperado que la lucha la hagan en las grandes ciudades, y esto es un tema que nos debe llamar la atención fuertemente y decir por qué nosotros no lo hacemos, por qué los consejos municipales en pleno no se unen. Yo creo que pasa por un tema de temor, por un tema de miedo, por un tema de falta de personalidad de varios alcaldes, y entre ellos obviamente está Riobamba, y que no tienen esa valentía para poder expresar estas cuestiones y poder defender sus territorios. Hay que esperar a ver cuáles serán las reacciones, qué pasará en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando ingrese este proyecto ya a tratarse, y cómo van a ser las reacciones de los organismos colegiados organizados, ¿no? Como Conagopare, la AME. Mire que la AME nacional, la AME nacional está apoyando esta ley. Por supuesto. Pero la AME regional no ha dicho absolutamente nada. Por supuesto. Los alcaldes no dicen nada, los prefectos no dicen nada. Conagopare acá en Chimborazo también está callado la boca, no dicen absolutamente nada, y sí es preocupante. Por supuesto, es bastante preocupante porque nos llama la atención de que en ciertos sectores se defienda, en otros sectores se apoye, pero creo que esto debería ser consensuado o conversado o dialogado o tratado, analizado en una gran mesa nacional en el tema de gobiernos centralizados, tanto cantonales como provinciales, y saber cuáles son las posturas que cada uno debe fijar en defensa de sus territorios sin que esto afecte a las relaciones con el gobierno central, sino más bien que prime el diálogo y el análisis jurídico de las consecuencias que puede traer estos proyectos de ley y las consecuencias sobre todo territoriales que no la va a sufrir directamente un ciudadano que tenga sus recursos, que siempre va a terminar sufriendo el ciudadano que está emprendiendo, que siempre va a terminar sufriendo el ciudadano que está en espera de las ferias ciudadanas, de las ferias inclusivas, de algunos procesos donde puedan participar a nivel de economía popular y solidaria. Entonces hay que ver cómo afecta directamente a esos sectores y que eso tiene que ser un tema de fijar posturas de cada uno de los gobiernos descentralizados. Doctor Raulla, ¿usted considera de que es posible, es factible de que los gobiernos seccionales se ajusten a ese 30% de gasto corriente sin dar de baja algunos proyectos, como usted decía, de inversión que son financiados y donde también entra el gasto corriente camuflado? A ver, es bastante difícil que la burocracia termine, ¿sí? O menore. Y lo digo porque ya se ve en el tema de las precandidaturas de la alcaldía de la ciudad de Riobamba. Personas que están buscando financiamiento, personas que ya comienzan a buscar financiamiento y que obviamente entonces desde ya, ni siquiera ha empezado el calendario electoral y desde ya se encuentran hipotecando las direcciones, desde ya se encuentran hipotecando las dependencias municipales, entonces llegan con una cantidad de compromisos a sentarse en los sillones de la alcaldía.
en donde se les va a ser difícil pues tener una autonomía para poderse manejar y van a tener que estar supeditados a lo que las personas o el grupo económico que estuvo atrás de esas candidaturas, pues obviamente presione o diga lo que se tiene que hacer. Difícilmente usted podrá controlar el tema del personal, difícilmente usted podrá decir aquí sí, aquí no, porque va a haber el poder tras el poder. Entonces este tema hay que tener muchísimo cuidado. Yo sí llamo la reflexión de los ciudadanos a identificar que no siempre lo que se dice o lo que se habla en los discursos es real y que no siempre por levantarse más temprano amanece más rápido, pues no. Entonces no es que el primero que salga corriendo a decir yo voy a ser candidato es la mejor opción. Cuidado y termine expuesto a varios temas que por lo menos personas que no tienen ningún tipo de tapujo para hablar las cosas, como quien está en este momento en este micrófono con usted, tendrá que hacer públicas, y varios temas que tienen que saber la ciudadanía y que logren discernir y tamizar los perfiles y los candidatos. Esto es un tema bastante importante que tiene que ver con la pregunta, porque si llega con una condición, si llega con direcciones ya secuestradas, hipotecadas, entonces no va a tener la garantía de poder aplicar correctamente la normativa y no va a tener la garantía, y no les va a escuchar usted. No les va a escuchar a ningún precandidato, y lo voy diciendo desde ya. A ninguno que diga vamos a reducir personal del municipio. A ninguno que diga vamos a bajar los sueldos de los directores como yo he propuesto. A ninguno que diga vamos a menorar el gasto corriente. No lo van a hacer. ¿Usted estaría dispuesto a bajar la burocracia municipal? Pero vea, por lo menos si no la burocracia, reorganizar, pues. Sí, yo entiendo que puede tener el personal y que luego significa irresponsablemente decir vamos a sacar al personal, sale el personal, y ¿quién ha tenido que pagar las acciones de protección o las acciones judiciales o jurisdiccionales que han tenido que interponer los trabajadores que han sido separados? ¿Quién termina pagando eso? Si pagara el alcalde de su bolsillo, por supuesto, pues pensaría dos veces. Pero terminan pagando los ciudadanos. Y lo más grave es que se saca a uno, se pone a otro. Claro, es decir, una verdadera entonces no existe, reducción no existe. No existe, pero sí existe una reorganización solamente en el tema de los directores. Yo lo he dicho, si ellos ganaran lo que realmente deben ganar, si no hubiesen cometido ese error de ajustar a un acuerdo ministerial los sueldos de los directores en 2015 y ratificarlo en 2018, en ese consejos municipales de ese entonces, hoy tendríamos un ahorro de más de $250,000 al año, entre el exceso de los sueldos, entre beneficios de ley y todo lo que corresponde. O sea, los directores municipales de Riobamba tienen sueldos demasiado grandes. Llegan casi a los $3,000. Llegan casi a los $3,000. ¿Y cuando lo real de ellos... ¿Cuántos directores tiene el municipio? En diciembre terminó con 22. Hoy estamos analizando la nueva estructura, porque hay algunas direcciones que se han fusionado, pero se crean más jefaturas dentro de las direcciones. Entonces ya estamos en el análisis de solicitar el manual de puestos que no nos ha sido socializado, para conocer este tema, que el organigrama es una cosita que usted puede tenerla en un dibujo, pero necesita el manual de valoración de puestos para saber cuáles son los perfiles y cuánto van a ganar. Y ahí sacar una valoración de si la estructura o la nueva estructura es conveniente para el municipio o no, y saber si se va a aplicar correctamente el tema del gasto corriente. Pero vuelvo y repito, hay que analizar supremamente bien. Y no va a escuchar, y lo dejo sentado en este micrófono, no va a escuchar propuestas de reducir la burocracia, porque llegan desde ya condicionados. A otros los están apoyando. Mire, le voy a decir un tema y perdón que me salte a otra situación. Lo que está pasando con el camal municipal. Se quiere trasladar a que sea una dependencia del mercado de productores. Mezclar chochos con habas y con todo lo que quiere usted decirlo, y tener ahí mismo el tema de faenamiento, dentro del mismo giro de negocio de la EPM. Qué grave la situación. Significa un nivel tan alto de inoperancia que no pueda tener un modelo municipal de administración directa que pueda gestionarse para que tenga automatización, tecnología, y que pueda servir un camal municipal, generar no solamente casi $1 millón está generando al año actualmente, sino generar hasta 2 o 3 millones de dólares, si se pudiese hacer o se pudiese elaborar un modelo de gestión que no necesariamente significa trasladar a otra dependencia, que se puede hacer por administración directa. Pero mire lo que está pasando, y a qué iba. Se lo hacen, en Colta se está creando, y ya nos pasó con Colta. La plaza de rastro, en donde se permitía que las mismas camionetas del Cantón Colta ingresen a hacer perifoneo y se lleven a los comerciantes de la plaza de rastro de San Juan, se lleven a hacer comercio en Colta. Que Agrocalidad y todas las personas o los entes encargados de dar los permisos les permitieron abrir el mismo día, cuando tenían días distintos, la feria de Riobamba con la feria de rastro de Colta, pero se abrió el mismo día. Se permitió el perifoneo, se hizo todo lo posible para que se vayan, y los comerciantes se han ido para allá, ¿ya? El camal municipal que lo está creando Colta, y ya viene un proyecto y entiendo que están en ejecución ya,
va a tener tecnología, va a ofrecer otros giros de negocio, va a tener otro tipo de presentación. ¿Y qué ha hecho Riobamba como capital de la provincia? Absolutamente nada, pensar en ponerle en otra dependencia. Pero mire, si el señor alcalde de Colta, si las personas están impulsando esto en Colta, están patrocinando candidaturas acá, ¿cómo puede tener usted un candidato que le diga vamos a tecnificar el camal o vamos a defender a los productores o a las plazas de rastro? Si está patrocinado y ahí está en las fotos, pues está patrocinado por el alcalde que inteligentemente, hay que decirlo, movió toda su aparataje municipal para enganchar a la gente y tener en Colta la feria de rastro que no la tiene Riobamba y que nos obligó o le obligó a esta administración volver al predio privado con un contrato de arrendamiento, hacer la estructura y volver a tener una plaza de rastro arrendada cuando tuvimos una inversión de casi $2 millones en San Juan. Estas pequeñas cosas nos tienen que llamar a la reflexión y decir a quiénes están apoyando, qué están haciendo. Pues yo quisiera saber qué propuestas tienen en torno a eso, pues si se nos ha llevado todo Colta y están siendo patrocinados políticamente por estas autoridades. Pero ¿qué falló, Mire, doctor, según usted, de la administración actual para que no haya podido hacer funcionar como se debe, en este caso, la plaza de rastro que fue construida en la administración anterior? ¿Faltó un modelo de gestión? ¿Faltó una estrategia? ¿Qué faltó? Mire, faltó voluntad de todos y una articulación interinstitucional dentro de la provincia y del cantón, ya. Porque si esa vía estuviese arreglada, tal vez otra hubiese sido la historia. Esa vía es competencia del gobierno provincial, del Consejo Provincial. ¿Usted piensa que a un prefecto que tiene su nicho de votación importante en el cantón Colta, le va a importar arreglar la vía de San Juan en donde está ubicada la plaza de rastro que era de Riobamba, sabiendo que los comerciantes están yendo a Colta, sabiendo que una votación fuerte está en Colta? Entonces aquí hacemos cálculos políticos y hacen cálculos políticos para hacer las obras y la facilidad para llegar a esas obras. ¿Cuántas veces se ha hecho los pedidos y públicamente y las comisiones de concejales, que no es nuestra competencia, hemos dicho ya, pues arreglen la vía para poder tener el acercamiento, que la gente pueda llegar con los vehículos, no tengan ninguna molestia? Pero no, pues les conviene que se vaya a Colta. Les conviene que esté allá y eso la gente no se da cuenta. Y los comerciantes, en lugar de presionar que las cosas estén aquí, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, cerca a la mano nuestra, prefieren ir allá también. En este caso concreto le faltó coyuntura política a la administración para buscar de que el Consejo Provincial realice su acción en el mejoramiento de esa vía de acceso a esta plaza de rastro que le costó más de 2 millones. Por supuesto, cerca de 2 millones. ¿Pero por qué? Pero si es consejero provincial, pues el señor alcalde de la ciudad de Riobamba. Entonces en las sesiones se puede plantear y decir necesitamos el arreglo de esa vía para impulsar la plaza de rastro. Pero, vuelvo y repito. Eso no se hizo. Pudo haberse hecho, no nos han informado. Pudo haberse hecho porque no estamos presentes en las sesiones del Consejo Provincial. Pero el resultado, el tema es el resultado. Y el tema es preguntarle si al prefecto le conviene o no le conviene arreglar esa vía. Y la respuesta clara es no, hay que decir las cosas como son. Entonces, si la gente también le sigue ese juego allá, bueno, ¿qué nos queda? Seguir salvando lo que tenemos hoy. Un camal municipal en donde ha vivido solamente del tema de faenamiento, solamente con el tema de introducción no a gran escala, y que deberíamos tener otros giros de negocio. El tema del tratamiento de la sangre, de las vísceras, del cuero. Vea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Un modelo de gestión propio para el tema del camal municipal. Y sacarlo de ahí. Eso no ha existido. No existe. Y eso sacarlo, hay que crearlo. Y sacarlo. Hay que reforzarlo. Y anexarlo a la empresa, a la EMPA, no sería la mejor solución. Vea, puede ser un modelo de negocio. O puede ser un cambio de estrategia. Pero eso no le garantiza a usted de que el tema va a funcionar. Si la EMPA de por sí, y ya va a ver los resultados de la fiscalización que estamos haciendo ahí, de por sí, no tiene control en el manejo de las cosas, la EPEMPA. Sí, sigue entrando mercadería que no está siendo registrada a las madrugadas, sigue sin automatización el tema del ingreso y salida de los vehículos, la contabilización de los tickets. Es decir, hay tantas cosas por hacer ahí que no pueden controlar ni el giro principal de negocio y ya quieren meterse a poner otra unidad ahí de negocio para controlarla. No es prudente, no es factible, eso no significa eficiencia. No siempre convertir todo en una empresa pública o mandar todo a la empresa pública o de unidades de una empresa pública significa ser eficientes o significa que va a tener éxito la operación. Entonces, claro, todo sirve de pretexto. No dan insumos, no hay el combustible para los calderos, no hay esto, no hay este otro. Entonces, con ese pretexto
se crea el problema, ¿sí? Se crea por ende la necesidad y ellos mismos aparecen con la solución y dice la solución es pasarlo a la EPEMPA. No, eso no es así, pues existen otras maneras de poder fortalecer el mecanismo y el sistema por administración directa y hacer que el Camal resurja con un modelo de administración directa municipal que no ponga en riesgo ni a los introductores ni a los trabajadores, ¿sí? Para que nadie controle y diga usted si entra, usted no entra. Y de esta manera evitar los camales clandestinos que muchas de las veces, óigase bien, y en eso estamos en plena investigación, que muchas de las veces estos camales clandestinos pertenecen a uno que otro de los mismos introductores del camal. Entonces esto hay que sentarse a analizar y ver el modelo más óptimo para desmantelar esos camales clandestinos e incluirlos en un modelo del camal municipal, pero con nueva tecnología. Si hay que hacer una intervención, una reestructuración, ya deberíamos ver otros lugares, o ya debería estar presupuestado. Ahí viene la inteligencia de las necesidades que crean, pues de las direcciones y a través del alcalde. Eso no existe por el momento. No existe.